Radio 5. Cádiz. Salud. Como todos los martes tendremos nuestro tiempo de entrevista en Salud Pública. Hoy sobre el tratamiento del dolor. Para hablar sobre ello está en los estudios de Radio Nacional de España en Cádiz el director de la Unidad de Gestión Clínica de Anestesiología y Reanimación del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, Luis Miguel Torres. Buenos días y bienvenido. Hola, muy buenos días. Doctor, si le parece, podríamos empezar explicando cuál es el cometido de la unidad que usted dirige. Bueno, esencialmente esta es una unidad multidisciplinar que está formada por distintos especialistas y cuya misión principal es el tratamiento del dolor intenso, del dolor severo, del dolor complejo. O sea, no tratamos cualquier tipo de dolor, que esto lo trata el médico de atención primaria, y nos dedicamos al tratamiento de los pacientes ya muy avanzados, con dolor muy intenso, a los cuales nadie puede ayudar más que una unidad especializada como la nuestra. Creo que la unidad del dolor cumple ahora 3 años. ¿Qué lleva la creación de esta unidad y qué cambios ha supuesto respecto de lo que había antes? Bueno, esta unidad se creó hace ya mucho más tiempo, se creó en el año 89 cuando yo llegué a Cádiz, pero las instalaciones eran precarias, digamos, eran pequeñas, poco a poco fue creciendo. Hace 3 años inauguramos una nueva unidad dotada con todas las técnicas actuales, con mejores instalaciones, con mejor espacio para los pacientes, iluminación, y desde entonces, pues sobre todo el aumento del trabajo de técnicas intervencionistas en el tratamiento de dolor ha sido muy notable. Hemos cambiado del paso de un tratamiento puramente farmacológico o muy farmacológico a un tratamiento más basado en técnicas muy modernas para el tratamiento del dolor intenso. ¿Podría explicar un poquito en qué... ¿Cuáles son esas nuevas técnicas? Pues esas técnicas consisten en técnicas, por ejemplo, de estimulación de la médula espinal. Introducimos un pequeño catéter eléctrico a través de la espalda para el tratamiento de dolores neuropáticos intensos, por ejemplo, los dolores que se producen después de las operaciones de hernia de disco, síndrome por laminectomía. Luego también tenemos otras técnicas en las cuales introducimos un pequeño catéter también en la médula espinal para administrar morfina, para administrar algunos fármacos en pacientes con cáncer o con dolor muy avanzado. Y luego tenemos otras técnicas como radiofrecuencia, por ejemplo, que se trata de amortiguar el dolor que producen, por ejemplo, la ciática o, por ejemplo, la artrosis de las facetas vertebrales. Mucha gente piensa que el dolor de espalda está provocado solamente por la ciática o por el daño del disco intervertebral, pero muchas veces hemos visto que son más bien artrosis a nivel de la faceta, de la articulación de las vértebras, las que producen este dolor. Pues bien, aplicando sobre un nervio que hay en esa zona una técnica de radiofrecuencia que dura 4 o 5 minutos, que apenas tienes contraindicaciones, los resultados están siendo espectaculares. Igualmente tenemos técnicas de acupuntura, técnicas basadas en ecografía para el tratamiento de distintas lesiones en los nervios, en las articulaciones, técnicas de factores plaquetarios. Ha habido una revolución en el tratamiento tecnológico en cuanto al tratamiento de dolores severos. Dolor supongo que hemos sentido todos. ¿Se puede hablar de una clasificación del dolor? ¿Hay diferentes categorías de...? Sí, por supuesto, dolor lo padece todo el mundo. Es el primer síntoma por el cual el paciente acude al médico por dolor de cualquier tipo. Y esencialmente hay 2 tipos de dolor. El dolor agudo, que digamos sería el dolor bueno, el dolor que te avisa de algo que está yendo mal, de un corte, de una fractura, un golpe, incluso el dolor posoperatorio, ¿no? Está entre esta categoría. Este es un dolor que dura 2 o 3 días, 4 días como máximo, que si tiene un buen tratamiento y normalmente el paciente se recupera por completo. Pero luego está el dolor que dura ya más de 3 meses, se convierte ya en un dolor crónico. En este caso el problema es que el dolor ya deja de ser un síntoma, deja de ser un aviso, ya el organismo sabe que algo está yendo mal y se convierte en una enfermedad en sí misma, una enfermedad con un enorme costo en calidad de vida, un costo incluso también económico, en capacidad para trabajar, para mantener relaciones normales con las otras personas. Y entonces este dolor crónico, que cada vez suele ir en aumento, si no se trata adecuadamente, es lo que es difícil de tratar, no es como el dolor agudo, difícil de tratar, complejo, caro, y de ahí requiere las unidades especializadas para su tratamiento. ¿Y soportamos todos igual el dolor? Se suele decir que las mujeres, que si los hombres tuviéramos que parir, que desaparecería. Seguro desaparecería la especie. Evidentemente, no todo el mundo el dolor se soporta igual y hay un componente individual, ¿no? De hecho, se dice que los niños, por ejemplo, que son maltratados en la infancia o cuando nacen y que sufren dolor porque les pegan, cosas de esas, estos niños tienen más dolor luego cuando son adultos.
tienen más sensibilidad al dolor, por decirte un tema. Por tanto, la genética tiene una gran influencia en la sensibilidad del dolor. En cuanto a que la mujer tenga más o menos que el hombre, en las encuestas que se hacen, como la mujer tiene una parte de dolor en cuanto a la reproducción, en cuanto a los problemas que se producen en los huesos por la osteoporosis, por el tema del calcio, en el manejo de los embarazos, muchas mujeres tienen más dolor en el sentido de dolor musculoesquelético, dolor de origen artrósico, que los hombres. En cuanto a la aceptabilidad del dolor, es muy individual y parece que la mujer lo soporta algo mejor que el hombre, pero ahí los estudios no son concluyentes. ¿Y se puede trabajar la resistencia al dolor o la costumbre? Sí, ahora mismo hay mucho tratamiento, por ejemplo, tratamiento de biofeedback, en el cual el paciente intenta controlar el dolor por sí mismo. Y de hecho hay ahora mismo también algunas filosofías que intentan pasar de un puramente concepto farmacológico, me duele algo, me tomo una pastilla, a me duele algo y hago actitudes para contra el dolor, ¿no? Ahí está mucho el tema del ejercicio físico, el tema de la buena alimentación, el tema del no reposo. Hasta hace muy poco tiempo, cuando alguien tenía dolor, lo primero que se decía era reposo. Ahora ya eso no se hace así, más bien se mantienen actitudes muy activas, muy positivas, muy encaminadas a que el paciente poco a poco supere el dolor por sí mismo, más que atendiendo al tratamiento farmacológico. Pero sin duda, cuando el dolor pasa de un nivel, se requiere un tratamiento especializado por parte de un especialista. Decía usted que no se trata en la unidad de dolor cualquier dolor. ¿Qué tipo de dolor o de qué procedencia es el que tratan con más frecuencia ustedes? Pues es curioso aquí la evolución que ha habido. Cuando la unidad se creó en el año 89, el 90% de los pacientes que teníamos eran pacientes de cáncer, era tratamiento por cáncer. Y el 10% era paciente de otros no cancerosos. Sin embargo, ahora es el 90% el dolor procede de no cáncer y el 10% de cáncer. Y de este dolor no canceroso, lo principal es el dolor de espalda. El dolor de espalda es una auténtica epidemia ahora mismo en la humanidad y sobre todo en los países avanzados, los países occidentales, debido a que hay una epidemia de obesidad, hay una epidemia de sedentarismo y todo esto, alargada la vida, como está en su momento, pasando los 80, 90 años, mucha gente, hace que la espalda, que soporta todo el peso y que está mal mantenida por el sedentarismo, la obesidad, la falta de ejercicio, se ha convertido en una auténtica epidemia. Y el 90% de los pacientes que tenemos ahora en la unidad proceden de dolor de espalda, fundamentalmente el dolor de las articulaciones vertebrales o del disco intervertebral o dolor producido por las operaciones en este área, que son operaciones que tienen bastantes complicaciones. Así que ese es el gran grueso. Luego tenemos pacientes con neuralgia del trigémino, con neuralgia, con migrañas, pacientes con neuropatías diabéticas que provocan dolor en las piernas, y ese es el otro gran grupo Porque puede ser invalidante un dolor aunque no proceda de una enfermedad, digámoslo así, mortal. Claro, el dolor esencialmente, nadie se muere de dolor. Este es el gran problema, ¿no? Que la gente el dolor muchas veces lo interpreta como un síntoma o como una queja de los pacientes por quejarse, ¿no? Porque no se puede medir de una manera objetiva, como la tensión arterial o la glucemia. Por tanto, hay que creer lo que dice el paciente. Mucha gente piensa que los pacientes pueden engañarte porque te dicen que les duele, y eso es una completa falacia, ¿no? Cuando el paciente dice que te duele, es que le duele de verdad. Entonces, ahora mismo la tendencia es que el tratamiento tiene que aplicarse lo antes posible, de una manera continuada, para evitar la cronificación, porque el problema principal del dolor es que se convierta en crónico, y ahí ya cambia tu vida por completo, cambia tu calidad de vida, tu capacidad para trabajar, y puede llegar a ser muy invalidante. Entonces, el costo económico ya de por sí brutal del dolor ya exigiría que se tratara de esta manera para evitarlo. ¿El uso frecuente de antibióticos genera resistencia? En el caso de los fármacos contra el dolor, ¿puede producirse algo similar? También se puede producir en algunos casos, ¿no? Sobre todo el uso de opioides. Los fármacos, digamos, derivados de la morfina, pues si uno lo toma muy asiduamente, llega un momento que se produce una tolerancia, el paciente empieza a necesitar cada vez más cantidad porque hace menos efecto, digamos. Entonces, el tratamiento con todos los fármacos tiene que ser muy juicioso, tiene que ser muy controlado por el médico, los opioides especialmente, y ahí nosotros somos muy cuidadosos de que el paciente tome la dosis adecuada de una manera controlada, porque el principal problema es cuando se toma
con descontrol o sin un seguimiento adecuado. A partir de este jueves se va a celebrar en Cádiz la reunión anual de la Asociación Andaluza Extremeña de Anestesiología y Reanimación. Usted va a impartir la conferencia inaugural. ¿De qué es lo que van a tratar ustedes? Bueno, pues este es un congreso de Andalucía y Extremadura en el cual nos reunimos todos los anestesiólogos y reanimadores de tratamiento del dolor, y yo voy a tratar en mi tema concreto sobre la gestión del dolor posoperatorio, en el cual el Hospital Puerta del Mar es un pionero a nivel nacional e incluso mundial. Tenemos una de las mejores unidades de dolor agudo de nuestro país, y luego en el propio hospital vamos a hacer 3 cursos precongresos, el jueves, este próximo jueves, un curso sobre hemofiltración, una nueva técnica que usamos en reanimación, que para que vea la importancia, ha disminuido la mortalidad de los pacientes infectados, de los pacientes sépticos, en un 50%. Esto es algo increíble, ¿no?, que una técnica sola logre esta reducción de mortalidad. Entonces el doctor Rafael García Hernández va a dar un curso sobre hemofiltración. Luego el doctor Trinidad, de la Unidad del Dolor, va a dar un curso sobre técnicas intervencionistas, estas técnicas de las que hemos estado hablando esta mañana. Y el doctor Benítez va a hablar sobre técnicas ecográficas, que también es un gran avance en el tratamiento del dolor. Luego, durante la sesión del congreso, pues vamos a explorar nuevos fármacos anestésicos, nuevas técnicas, tanto en reanimación como en anestesia como en dolor. Y nos vamos a reunir pues unas 250, 300 personas, 15 compañías farmacéuticas nos van a apoyar, y todo esto se va a realizar en el Parador y en el Hospital Puerta del Mar, Parador Atlántico. A nivel de investigación, ¿hay algún santo grial pendiente en el que se esté contra el dolor, que se diga, bueno, a lo mejor en 10 años por este lado vamos a... ¿Por dónde se va? Bueno, ahora mismo en el tratamiento del dolor hay un cierto estancamiento farmacológico, no hay nuevos fármacos, los fármacos siguen siendo los de siempre, digamos, antidepresivos, anticonvulsivantes y analgésicos opioides y analgésicos no esteroideos. Esos son fármacos ya de hace muchísimos años, no se avecina nada nuevo en cuanto a nuevos fármacos, y el avance va más bien por el aspecto tecnológico, por nuevas técnicas, y también hay una gran esperanza en la genética y en el tratamiento con células madre para poder reconstruir, por ejemplo, articulaciones muy dañadas, que son gran fuente de dolor que tienen los pacientes, ¿no?, por artrosis, ¿no? Entonces, el tratamiento con células madre, del cual ahora está de moda por el tema que Rafa Nadal se está tratando la espalda, ¿no?, y algún otro deportista, está produciendo grandes resultados en reconstruir las articulaciones, que es una gran fuente de dolor para todo el mundo. Creo que el futuro puede depararnos buenas sorpresas en este campo en los próximos años. En todo caso, aquí nos gusta hablar de prevención. En el caso de su apartado, simplemente buenos hábitos de vida, ¿no? Sí, evidentemente yo creo que para prevención en tema de dolor es, como siempre, dejar de fumar, no estar gordo, comer adecuadamente y hacer ejercicio. Con esto terminamos, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias al doctor Luis Miguel Torres por haber estado en Radio Nacional. 10 menos cuarto, 9 menos cuarto en Canarias.